El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Vamos a iniciar con la primera lectura del día de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro se presenta ante el pueblo de Jerusalén y les dice que ellos habían cambiado al justo por el asesino. Es decir, pidieron la libertad de Barrabás, que era un asesino, y pidieron la muerte de un justo, que era Jesús. Les hace ver la verdad, los enfrenta con la verdad, una verdad que muchos de ellos no conocían. Es una verdad que muchos de ellos no conocían. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué nos pide Dios ante esto? Primero, aceptar la verdad. Tenemos que tener apertura hacia la verdad, no cerrarnos nada más a nuestro propio pensamiento. Primero es aceptar la verdad. Segundo, arrepentirse para recibir el perdón de los pecados. Tercero, convertirse para poder salvarse. Porque muchos piensan que con tener fe ya se van a salvar, porque creen en Dios, piensan que se van a salvar. Aquí se nos está aclarando y se nos está poniendo un camino que se debe recorrer. Primero, la aceptación de la verdad. Segundo, el arrepentimiento para alcanzar el perdón. Tercero, la conversión para poder salvarnos. La vida que tenemos, que es una vida prestada, que Dios nos ha prestado, es para buscar y encontrar la verdad. Dios nos ha dado un determinado número de años suficiente para que busquemos y encontremos la verdad. No lo que tú creas que es verdad o lo que yo piense que es verdad. Nosotros no somos la medida de la verdad. Si nos pusiéramos de acuerdo todo el mundo para un día determinado, a una hora determinada, a un minuto determinado, todos gritáramos al mismo tiempo: «El sol no existe», ¿dejaría de existir el sol? No, la verdad no depende de nosotros. La verdad no es una idea. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Jesús dijo: «Yo soy el camino,
la verdad y la vida. La verdad es una persona, es Jesús el Cristo. El conocimiento de Jesús es el que nos va a enfrentar con la verdad. Él es la verdad, es el único que conoce la verdad. Él es el que nos puede enfrentar con la verdad. Es lo que en estos tiempos se habla o se escucha mucho, sobre todo en el internet, acerca de la iluminación de la conciencia. ¿Qué es la iluminación de la conciencia? Que te hagan ver la verdad. Es la iluminación de la conciencia. No es conocimientos nuevos, que sepas quién eres. Esa es la iluminación de la conciencia. Que te des cuenta de lo que has hecho. Esa es la iluminación de la conciencia. No es algo nuevo, no es una doctrina, no es algo que vamos algo físico que vamos a recibir. Simplemente es el encuentro con la verdad. Con la verdad, conocer lo que Dios conoce de ti y que tú no conoces de ti. Qué curioso, pero así es. Por eso la iluminación de la conciencia lleva a la persona a expresiones como: yo no sabía que era malo, yo pensé que esto estaba bien, porque no conocían la verdad. Se topan con la verdad, se les abren los ojos y viene el reconocimiento de esto. Ese poder distinguir entre lo bueno y lo malo es muy importante, y de manera especial en este tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo un tiempo de mucha confusión, de muchas voces, y todos alegan tener la verdad. Lo bueno es que sabemos que la verdad es una sola persona, no lo que crean varias personas, ni todas las personas juntas. Así de que tenemos un camino a seguir, que es Jesús. Y en el conocimiento de Jesús, de su doctrina, su palabra, su vida, es donde vamos a aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Conociendo a Jesús, vamos a ir aprendiendo a distinguir entre lo bueno y lo malo, incluso a reconocer entre la maldad que existe, cómo hay grados de maldad también. Todo esto lo tenemos que ir nosotros reconociendo en nuestra vida. Si reconocemos nuestra verdad, la auténtica, no lo que cada quien piensa, ni siquiera lo que tu mamá piensa de ti. No, la verdad, la que posee solamente Dios. ¿Quién somos verdaderamente? Si Dios nos hiciera ver esto, brotaría en nosotros arrepentimiento, brotaría en nosotros lo que se llama la contrición. Es algo que en la iglesia últimamente se ha predicado muy poco, la verdadera contrición, y es algo elemental en nuestra vida cristiana. ¿Qué es? Por eso voy a empezar por hablar sobre el concepto mismo de la contrición. ¿Qué es la contrición? ¿Qué es la contrición? Es un dolor intenso del alma. Es un dolor espiritual, no es un dolor físico. No todas las personas saben distinguir entre un dolor físico y un dolor espiritual. De hecho, es bastante difícil saber distinguirlo. Pero cuando se tiene un dolor espiritual, algunas personas llegan a sentir que les duele todo el cuerpo, pero no saben identificar qué parte del cuerpo les duele. Es una sensación de que te duele todo, pero no sabes al mismo tiempo qué es lo que te duele. Si te duele un hombro, si te duele el otro, si te duele no sabes, pero es un dolor que hay. Ese es el dolor espiritual. Entonces, este dolor intenso del alma en nosotros y se une con la vergüenza, nos lleva a aborrecer el pecado, nos lleva a aborrecer el mal con el que nosotros ofendimos a Dios. La contrición es muy importante para nuestra vida, es muy importante. La contrición verdadera nunca abandona la confianza en la misericordia de Dios, nunca. Dios le deja ver lo que es y no pierde la confianza en la misericordia de Dios. Por eso la verdadera contrición no se desespera nunca, aun cuando conozca su miseria, no se desespera. No se frustra, nunca se deprime. Cuando suceden estas cosas, es más bien algo que pusimos la atención en nosotros mismos. Es un poco de amor
propio, es algo de soberbia, pero no es una contrición verdadera. La contrición verdadera nunca deja de confiar en Dios. Voy a tratar de explicarme un poquito más en la contrición. Cuando nosotros perdemos algo que nos duele, algo que amamos mucho, vamos a un extremo. Una mamá que pierde a su bebé. Imagínense el dolor, es tan grande de estas mujeres cuando pierden a un bebé que sienten que se materializa en la parte del pecho, de la garganta y como que les asfixia, no pueden hablar, sienten que se les está abultando todo ese dolor en el pecho y entonces se dan golpes en el pecho como para desatorar eso que está allí y poder respirar y poder hablar y a ver si se desahoga ese dolor. Ese es el reflejo de lo que es la contrición, el dolor, pero no es el dolor de la pérdida, sino el dolor de haber ofendido a Dios. Cuando nosotros empezamos la Santa Misa, en cada celebración eucarística, iniciamos con un acto penitencial donde hay un momento de contrición. Y entonces lo expresamos, y lo expresamos verbalmente, públicamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado y mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y es por mi culpa, nadie más tiene la culpa. Yo perdí el control, yo hice mal, yo, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Y por eso se da el golpe de pecho. Nosotros hacemos cada Santa Misa un acto de contrición, pero estamos lejos de una verdadera contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a usted. ¿Eso qué es? ¿Eso qué podrá representar? ¿Qué fuerza podrá tener delante de Dios eso? ¿Qué fuerza podrá tener delante de Dios eso? Les platicaba de aquella señora que su hija le avisan que era un adolescente que se estaba burlando de una compañera de clase que tenía el problema del cáncer, le dio cáncer, le estaban dando quimioterapias y se le había caído el cabello. Entonces estaba completamente calva y ella se estaba burlando de esa joven, de esa amiga. Y entonces pues vienen personas de la escuela pues ya muy molestos a hablar con la mamá y le dicen que pues se está burlando de una niña que tiene cáncer con quimioterapia y por lo tanto estaba calva. Y entonces la mamá le duele, entra a su cuarto y le dice a su hija, ¿sí es cierto que tú estás haciendo esto con tu amiga? Y la muchacha, ¿eso qué, hombre? ¿Qué es el problema? Olvídate, ni no hagas caso de eso. Se le enciende la sangre a la mamá, la agarra y la rapa para que vaya y le pidiera perdón a la muchacha. Y ella no tenía cáncer, nomás le iba a quedar vergüenza. Esto es lo que ocasiona, fíjense lo que ocasiona la falta de contrición. Fíjense lo que ocasiona la falta de contrición. La mamá no tenía pensado eso. Cuando la hija despreció, quiere decir, voy a seguirle. ¿Vas a seguirle? Pues ahora para que veas, para que estés en sus zapatos, Eso es lo que a nosotros nos falta también, un auténtico acto de contrición. Pero ¿por qué no nos duele a ti y a mí? ¿Por qué podemos decir por mi grande culpa? Pero no te duele, nomás nos pegamos, pero no sabemos ni por qué. Mucha gente no sabe ni por qué se pega en el pecho. Y se dan golpes en el pecho para hacer este acto de contrición. Es esto, es el dolor ante el conocimiento de la verdad. Cuando Dios me enfrenta a mi realidad, es el dolor. Este dolor, cuando es auténtico, equivale diríamos, a muchas indulgencias. Porque el dolor, este dolor con llanto, purifica el alma, lava el alma y tenemos muchos ejemplos de esto en las Sagradas Escrituras. María Magdalena, Jesús está primero ahí en la casa de un fariseo. María Magdalena entra, se tira a los pies de Jesús
y llora tanto que le moja los pies a Jesús. María Magdalena, la que antes se prostituía y decía, es mi vida, así de que déjenme vivir como a mí me dé mi gana. ¿A ti qué te importa lo que yo estoy viviendo? Es mi vida y puedo hacer con mi vida lo que quiera. Esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué? Cuando conoce a Jesús y conoce la verdad, se derrumba. Ella no sabía que eso estaba equivocada. Ella no sabía, ella pensaba que era su vida y que tenía derecho sobre su vida. Cuando conoce la verdad, cae a los pies de Jesús. Cuando conoce a Jesús, cuando escucha las predicaciones de Jesús, cae a los pies de Jesús. La contrición es lo que le va a alcanzar a ella el perdón de parte del Señor. También así los apóstoles. Más Pedro, que lo negó después de la traición en el huerto de los olivos, lo negó 3 veces. El dolor, cómo lava el alma, ese llanto con el dolor de haber ofendido. Te fallé a ti, cómo le dolió a Pedro, pero qué conciencia Pedro tenía de haber ofendido directamente a Jesús. Nosotros en nuestro pecado todavía no sentimos esa conciencia de a quién ofendimos. Todavía se nos escapa la conciencia de que Dios fue ofendido con nuestro pecado. Se nos escapa todavía a la conciencia. Entonces, la contrición ayuda. La contrición es necesaria en la vida cristiana porque nosotros somos pecadores. Y mientras seamos pecadores necesitamos de la contrición. Es un dolor reparador. Es un dolor purificador. Viene Pedro, hoy lo escuchamos en la primera lectura, y les presenta la verdad al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén. Ustedes lo crucificaron, tomen conciencia del deicidio. Acuérdense que si un hombre mata a otro hombre se llama homicidio. Si un hijo mata a un padre, parricidio. Si se mata, en este caso, mataron al Hijo de Dios, deicidio. Entonces es una magnitud ya que sale de todo, vamos, aunque mataras a toda la humanidad, no se compara con haber dado muerte a Jesús. Ofender a Jesús no se compara con todo lo que se pueda hacer de mal. Entonces les pone la verdad de frente Pedro. Ustedes cometieron un deicidio. Primero tienen que darse cuenta, segundo tienen que arrepentirse, les tiene que doler haber hecho eso. Y tercero, no perder la confianza, no perder la confianza. Porque si tú y yo perdemos la confianza en la misericordia, fíjense, que Dios nos quiere dar, corremos el riesgo de no alcanzarla. Porque Dios no me va a dar algo a fuerza. Dios me va a dar la misericordia que yo espere de Él. Por eso el que espera poquita misericordia recibe. El que espera mucha misericordia recibe. Por eso primero hay que tomar conciencia de lo que hicimos, porque del tamaño de lo que hicimos debe ser el tamaño de la contrición de nosotros, del dolor que surja en nuestro corazón. No pocas personas se confiesan porque saben que lo que hicieron es pecado. Por eso se confiesan, porque saben que lo que hicieron, mentiras, groserías, maldiciones, robos, actos de lujuria, saben que es pecado y entonces por eso van y lo confiesan. Pero no saben por qué es pecado. Saben que es pecado, pero no saben por qué es pecado. Algunas veces, incluso dentro del matrimonio, dentro del momento íntimo de la pareja, muchos no saben por qué algunas cosas allí son pecado. Y a veces sí las confiesan, no todos, porque no todos lo consideran pecado. Algunos sí van y lo confiesan, pero no saben por qué es pecado. No saben por qué ofende a Dios eso. No saben por qué le ofende. No saben, ¿esto es maldad? No es maldad. Les platicaba de llega una señora a confesarse y ya después de que se confiesa le dice, mire padre, mi viejo es borracho, es grosero con nosotros, es desobligado, es bien malo y ahorita se va a confesar, agárreselo. Claro que no se puede porque te está diciendo en confesión, pues ¿qué puedes hacer?
no puedes hacer nada, ¿verdad? Pero bueno, y entra el viejo y pues padre, pues es que no vine a misa la vez pasada. Bueno, pero uno empieza a preguntarle, pero ¿con tu familia está todo bien? Sí, todo bien con mi familia. ¿Con tu esposa se llevan bien? Sí, todo bien. ¿Tus hijos, no hay problema? No, todos bien en la casa, todo bien. ¿Es un hipócrita? No conoce la verdad. Él así vive su vida. Él así piensa que todo está bien. Hay muchos que nunca se confiesan y piensan que todo está bien con Dios. Está bien. No comulgan y dicen, no, pero está bien, estoy bien con Dios, no le llevamos bien. Todo bien con Dios, todo bien. Cometen pecado, viven en pecado, pero todo bien, o sea, no hay problema, no hay una bronca, o sea, estas cosas yo no creo que esto sea pecado, ni creo que el otro, y con Dios todo bien. Yo hasta le pido las cosas y Dios me cumple todo lo que yo le pido, todo está bien. Viven igual de confundidos que este hombre porque no conocen la verdad. ¿Por qué no saben por qué le ofende a Dios? Porque no lo conocen. Si un muchacho se enamora de una muchacha y a la semana la muchacha es su cumpleaños, el muchacho va y le pregunta a la mamá o a sus amigas qué le gusta para comprarle lo que le gusta. Pero después de que tienen 2 años de novios, ¿ustedes creen que le va a ir a preguntar a la mamá qué le compro, qué le gusta? Si está enamorado y tienen 2 años de novios, conoce todos sus gustos, todos. Aquí, por ejemplo, hay muchos que están casados, se les nota por la cara que traen. Están casados. Cuando eran novios, si yo les hubiera preguntado, ¿qué color le gusta a tu novia? Luego le dicen. Luego me hubieran dicho. Después de 10 años de casado, ¿qué color le gusta? Pues parece que el prieto. Parece. Ya después de las desilusiones, después de los golpes de la vida, parece como que cuando vamos perdiendo el amor, vamos perdiendo el interés y la falta de conocimiento de la otra persona. ¿Cómo es posible que tengamos tantos años de bautizados y no conozcamos a Dios? ¿Cómo es posible que no sepas lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada? ¿Cómo es posible que no sepas a estas alturas lo que a Dios le ofende y lo que no le ofende? ¿Cómo es posible que todavía tengamos nuestras dudas? ¿Esto es pecado o no es pecado? Es que no conoces entonces a Dios. Si conocieras a Dios, tendrías la certeza, porque los que se aman se conocen. Dios te conoce porque te ama. Él te creó porque te ama. Si tú no lo conoces, es porque no lo amas. Esto es algo que tenemos que ir enfrentando en nuestra vida y poniéndolo en claro. Por eso, muy pocos se confiesan verdaderamente, muy pocos les duele. ¿Cómo les va a doler si no conocen el mal que han hecho? ¿Cómo les va a doler? ¿Cómo van a arrepentirse de algo que no saben ni siquiera que es pecado y que no les duele porque a ellos les agrada? Por eso es tan importante la contrición. Un cristiano, un católico que no tiene dolor en el corazón por haber ofendido a Dios, por haber cometido una ofensa, si no le duele el corazón, ¿qué tiene entonces para Dios? ¿Qué tiene para Dios? No tiene nada para Dios. La contrición es una señal clara de que una persona se ha arrepentido, le duele. Le está doliendo el dolor de Dios y es una señal clara de que se está en un camino de conversión, porque si me duele, no lo voy a volver a hacer, pero si no me duele ofender a Dios, ¿qué me detiene? Si no me duele ofender a Dios, ¿qué me detiene para pecar? Nada. Yo no voy a detenerme porque no tengo razones suficientes para detenerme. Dicen, pero yo no creo. Pues que no es el dicen. Y no es porque alguien diga, sino es porque hemos conocido a Dios. Hemos conocido a Dios. Un criterio que se ha utilizado a veces es, bueno, si uno de los apóstoles hubiera tenido la situación tuya, ¿Jesús se lo hubiera permitido o no se lo hubiera permitido? Y uno se va dando una idea. El que conoce a Jesús va a saber la respuesta. Pero el que lo único que conoce son las novelas, pues ¿de dónde va a sacar respuestas?
Va a sacar lo que se le ocurra, nada más. Por eso es tan importante la contrición en nosotros los que tenemos fe, porque es el verdadero camino hacia la conversión. Si no te duele, ¿cómo vas a cambiar? Si no te duele, ¿cómo vas a dejar algo? Fíjense, la alegría que se va a recibir está en proporción, es tan grande como grande sea la contrición que sentimos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vamos a recibir nada nosotros. Porque ¿cuál dolor? ¿Cuál dolor? ¿Qué vamos a recibir? Vean qué importante es la contrición. Qué importante es la contrición para nosotros. La contrición vamos a verla en el nivel humano, en la familia. La contrición de un hijo que se equivoca, ofendió a sus papás, ofendió a los papás. La mamá está dolida, está llorando y el papá se enciende la justicia de él y está a punto de aplicar una corrección tremenda. Y entonces el hijo se presenta, el hijo llora, le duele haber ofendido a su mamá y le dice: mamá, jamás vuelvo a hacer esto que te ofendió tanto, jamás vuelvo a hacer esto, nunca, aunque me muera. Y voltea. ¿Eso qué pasa? ¿Qué efecto provocaría en el corazón de la mamá? Consuelo. Y en el corazón del papá, baja la justicia, se diluye la justicia. Acuérdense de Job. Cuando Dios a Job le va quitando todo, permite que Job pierda la casa, que pierda sus hijos, que pierda sus ganados, que le quemen todos sus sembradíos, que le roben todo su dinero, le va quitando. Dios va permitiendo que Satanás le vaya quitando todo a Job, pierde todo y queda en la calle, queda dormido en la calle, pierde a sus amigos, le quita a Dios todo, menos a su suegra, como para que le doliera más, yo creo. Pero le quita el Señor todo. Y llega entonces Job a perder la paciencia. Ya dijo, ya estoy cansado de tanto sufrir. Y maldice el día que nació. Y se enciende la ira divina, la justicia de Dios, y enfrenta: ¿quién es el insensato que pone en duda mis planes? ¿Quién es aquel que se cree más grande que yo, que me enfrente? Imagínense. A ver, Job, te sientes muy grande, tú entiendes todo, contéstame. Y le empieza a preguntar Dios, y Job no sabe contestar ni una sola pregunta. Entonces Job agacha la cabeza, se pone de rodillas y dice: hablé sin pensar, me equivoqué, perdón. Y toda aquella ira y justicia divina se diluye a una misericordia divina. Vean qué grande es la contrición, y nosotros no la tenemos. Y pedimos la misericordia divina, pero no tenemos la contrición nosotros, no tenemos la contrición. Esta contrición, hablando humanamente, a una persona que está en la cárcel y que lo sentenciaron a 10 años de cárcel, se le puede reducir la condena a 7 años, 5 años, por un buen comportamiento, porque muestra arrepentimiento de lo que hizo. Y entonces lo entrevistan y le hablan y él está muy arrepentido. Yo no sé por qué hice estas cosas, yo ya no quiero, yo entiendo que estoy aquí porque me lo merezco, pero yo nunca me vuelvo a meter en esas cosas. Lo dejan salir porque ya no lo va a volver a hacer. Pero si lo entrevistan a los 10 años para ver, y dice él: no, a mí no me importa, yo si salgo lo vuelvo a hacer, pues lo dejan ahí. La contrición reduce la pena en la cárcel y reduce el tiempo en el purgatorio. Fíjense qué importante es tener contrición. Y no la tenemos, ese es el problema. Y no tenemos nosotros la contrición. Entonces tenemos que buscarla, porque mucho buscamos la misericordia. Hay gente que todavía reza la coronilla de la misericordia, pocos, a muchos ya no les interesa, porque creen que no necesitan de la misericordia de Dios. Creen que son muy buenas personas, no sé qué crean, pero pues ya desprecian
el momento de gracia de la hora de la misericordia que el Señor ha pedido que se rezara la coronilla. Lo desprecian muchos, pero muchos no, muchos sí piden la misericordia. Piden que la misericordia se derrame sobre su familia, más en estos tiempos de pandemia. Tenemos un enfermo, Señor, acuérdate de nosotros, ten misericordia de nosotros, mira a nuestro enfermo, mira nuestros problemas, mira esto. Pedimos misericordia, pero la misericordia para derramarse pide contrición, y nosotros no la tenemos. Nosotros no la tenemos. No hemos llorado ni los pecados pasados ni los pecados presentes. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque nosotros pensamos que estamos bien. Hay mucha gente que ya ni siquiera se confiesa y verdaderamente ha reducido mucho el nivel de pecado que comete. Pero todavía el corazón está endurecido y le falta amor. El no amar ya es una falta que ofende a Dios. Ya el no amar, ya no ofender, ni agredir, ni robar, eso ya lo sabemos todos. Que no ames a una sola persona, ya estás ofendiendo a Dios. Ya estás ofendiendo. Que no te ames a ti mismo y te desprecias a ti mismo y no te quieres a ti mismo, ya estás fallándole a Dios. Ya estás fallándole a Dios. Porque Dios te ama. Ya hay algo que confesar, ya hay algo de qué pedir perdón. Tú me amas y yo me atrevo a no amarme. ¿Quién soy yo, Señor? Tú amas a esta persona y a esta persona y yo no quiero amarles. ¿Quién soy yo, Señor? Pero ese es el conocimiento de Dios. Si no conoces a Dios, no te puede doler. No te puede doler. Pero la contrición permite que se derrame la misericordia. Qué importante es tener contrición en el corazón. Por eso la contrición es la llave que abre las puertas de la misericordia. Una persona que le duela en el corazón haber ofendido a Dios, empieza un camino de santificación, porque como le duele ofender a Dios y ya no quiere volver a ofenderlo, entonces va el camino, si sigue como debe de ser, el camino ese lo llevaría a la santificación. Pero no hay que confundir los dolores, porque hay muchos dolores y hay muchas lágrimas que pueden salir de nuestro corazón. Unos pueden ser por una contrición perfecta, pero también puede ser no por contrición perfecta, sino por amor propio. Sí, por ejemplo, si yo me robo algo en algún lugar y me cachan, entonces digo, ay, cuando se den cuenta en la parroquia que yo soy un ratero, me duele hasta el alma. Pero ese dolor no redime, ese dolor no repara, ese dolor no hace que la misericordia de Dios se derrame. Es amor propio. Me duele por mí, no por Dios. Ese es amor propio, no repara, no ayuda, por más que llore, no sirve de nada, ni una sola lágrima sirve de nada. Ni una sola lágrima, porque es amor propio. Y si es coraje, si es indignación, si es frustración, no puedo vengarme de ti porque eres más fuerte que yo, pero si pudiera te despedazaría. Entonces, pero como no puedo, me quedo temblando de coraje, de frustración y hasta las lágrimas se me salen. Ese dolor y esas lágrimas no te sirven de nada, te aumentan la pena en lugar de reducírtela. Te aumentan la pena en lugar de reducírtela. Por eso tenemos que revisar lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que revisar a la luz del conocimiento que tenemos de Dios. Es muy importante, por lo tanto, conocer a Dios verdaderamente. No las cosas como nosotros quisiéramos que sean, sino como son. Como Dios las hace, como Dios las hizo, como Dios las permite, para ir conociendo nosotros a Dios. Para alcanzar la contrición es muy importante trabajar la humildad. Si nosotros no trabajamos la humildad, el conocimiento de nosotros, si Dios nos deja ver lo que ahorita tanto se habla, la iluminación de la conciencia, si Dios me deja ver de golpe todos mis pecados, pues es posible que no los soporte yo. Si Dios me deja ver de golpe todas mis faltas y todo lo mal que hice yo a los demás, que me hice a mí, que le hice a su corazón, es probable que como Adán y Eva quiere esconderme de Dios. Y el que quiera correr de Dios, el que se quiere esconder de Dios, solo hay un lugar donde se puede hacer: en el infierno.
¿Se imaginan lo que es no tener contrición? El peligro de no tener contrición. Cuando yo pensaba que era bueno y Dios me presenta mi verdad, me presenta lo que soy, toda mi vileza me la va a presentar Dios, toda mi miseria, toda mi corrupción, todos mis pensamientos ocultos, esos que nadie sabía, mis intenciones más profundas, esas que no se notaban. Y de repente todo va a quedar claro como el día, lo que soy, que esto yo soy el primero que voy a gritar. Pero si Dios, a través del conocimiento de Él me va iluminando, wow, esto no le agrada a Dios, y yo lo he hecho, yo lo ofendí, ni cuenta me di, pero yo lo ofendí, hice lo que no es agradable a sus ojos, porque lo voy conociendo. Entonces cuando venga ese día que hablan de la iluminación de la conciencia, pues ya no me va a agarrar mal parado, ya me di cuenta de cosas, ya purifiqué, ya corregí, ya pedí perdón, ya voy avanzado. Pobres de los que se sienten buenos, se sienten bien, y como aquel que se confesó dicen, todo está bien, todo está bien. Sí, uno a veces cierra los ojos voluntariamente y a veces uno no puede ver, pero a veces mucho de eso uno tiene la culpa. Mucho de eso a veces uno tiene la culpa. Entonces Dios, al irlo conociendo, vamos a ir sabiendo lo que es pecado y lo que no es pecado. No por lo que me dicen, yo lo conozco. Yo conozco a Dios y yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta de mi vida. A lo mejor físicamente no cometo un pecado. A lo mejor soy tan puro como los ángeles y tan soberbio como los demonios. Y yo no me doy cuenta. Pero como soy puro como los ángeles, entonces yo me siento bien, me siento feliz. Pero tengo la mitad de la verdad. No tengo la verdad completa. Cuando llegue delante de Él, se me abran los ojos. ¿Ya qué voy a hacer? ¿Ya qué voy a hacer? Si ya cuando lleguemos a Él ya no hay tiempo para corregir absolutamente nada. Por eso, ¿qué les invito a que trabajemos en lo que queda de esta Pascua? Ya hemos recorrido hasta el tercer domingo de Pascua. Antes de que se termine esta Pascua, hay que pedir la gracia al Señor de conocerlo mejor. Permíteme conocerte mejor. El Señor sabe nuestros límites. No nos va a obligar a más. Vean lo delicado que es Jesús cuando llega con los apóstoles. Los apóstoles no creen, no entienden. Y Jesús entiende. Dice, esto nunca había sucedido, nunca había resucitado un muerto, así es de que no tienen ninguna referencia, no saben qué pensar, no saben qué sucedió, su pobre mente está embotada. Por eso con toda tranquilidad Jesús les va diciendo, miren, soy yo, tócanme, tengo carne y tengo huesos, miren, aquí están las llagas, miren, es más, tienen de comer, miren, estoy comiendo, un fantasma no puede hacerlo. Ya ven, está con una delicadeza, está buscando convencerlos. Con delicadeza va a hacer el Señor esto. Cuando llegue el día del juicio, no va a ser con delicadeza. O cuando llegue la iluminación de conciencia, no va a ser con delicadeza. Por eso en una de las revelaciones dice la Virgen, va a ser tan fuerte ese día de la iluminación de la conciencia que muchos se van a matar. Muchos van a morir nada más de conocer su verdad, lo que verdaderamente son, que ni siquiera se habían dado cuenta y pensaban que estaban bien, pensaban que era su libertad, que era su vida, que podían hacer lo que querían. Cuando conozcan la verdad, qué importante es adelantar ese momento, mis hijos. Por eso hay que pedirle al Señor que antes de que termine esta Pascua, o por lo menos antes de que termine nuestra vida, pues que nosotros conozcamos mejor la verdad. Es Cristo. Entonces hay que ir a buscar a Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? Hay muchos caminos. Cada quien de nosotros tiene un camino diferente. Yo como sacerdote, ustedes como casados, hay caminos diferentes. Alguien lo va a encontrar leyendo las Sagradas Escrituras. Claro, porque ahí está el Señor. Pero no todos, otros lo van a encontrar en un retiro de repente. Ay, sí es cierto, sí existes, sí resucitó, ahora profundiza, ya te diste cuenta de la verdad, ahora profundiza para que vayas teniendo la verdad completa, no el completo conocimiento de Dios, la verdad completa sobre ti. Ya es mucho eso, la verdad completa sobre ti, quién eres
delante de Dios, no quién te crees que eres delante de Dios, quién eres delante de Dios. Algunos entonces haciendo oración, otros con adoración al Santísimo, cada quien va a tener un camino diferente y Dios se va a ir dando a conocer, porque a Dios le interesa darse a conocer, quiere darse a conocer, quiere que tú lo conozcas, pero conocerlo implica una responsabilidad y necesitamos humildad para no salir corriendo de su presencia, sino esperar en su misericordia, por grandes que sean los pecados, no salir corriendo de su presencia, sino permanecer de rodillas ante su misericordia. Si al finalizar esta Pascua, o si al terminar nuestra vida, conocemos más a Dios, entonces valió la pena vivir. Valió la pena vivir. El que conoce a Dios se conoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie me conoce a mí. Las mamás siempre presumen, yo conozco a mis hijos. Creen que conocen a sus hijos y verdaderamente creen que conocen a sus hijos. Sí, y es curioso porque uno les pregunta, ¿y tu mamá te conocía a ti? No. Pero yo sí conozco a mis hijos. Es bien curioso eso. Y los hijos, pues los hijos hacen lo que les da a veces su gana, porque su mamá, su papá no los conocen verdaderamente. Es importante que Dios me permita conocerme como Él me ve, para saber cómo me va a ir en el juicio si me muero así. Fíjense qué gracia tan grande. Hay que pedirla, hay que pedir esta gracia, que se nos abran los ojos para conocer nuestra verdad, para que conozcamos lo desagradecidos, lo ingratos que hemos sido con Dios, con las personas que Dios nos ha puesto cerca de nosotros, cómo hemos caído en corrupción, cómo hemos participado en corrupción, cómo hemos perdido el control y ofendido, aplastado, dañado, ignorado, despreciado. ¿Cuántas cosas hemos hecho cuando perdemos el control? ¿Cuántas cosas, hablando o sin hablar, con nuestra actitud, con nuestra mirada, con cuántas cosas que Dios nos deje ver? ¿Qué tal si yo pienso que estoy bien y a los ojos de Dios estoy mal? ¿Y qué tal si yo pienso que estoy mal y a los ojos de Dios estoy bien? Estaría perdiendo el tiempo. Necesito conocer la verdad. El único que conoce la verdad completa es Dios. Por eso el que no conoce a Dios no conoce su verdad, no conoce la verdad de su vida, lo que es. No conoce, necesitamos conocer a Dios. Pero repito, hay que pedir la humildad para no salir corriendo a escondernos de Dios. Hay que pedir todo esto. Y también sería muy importante que en estos días revisaras. Yo sé que ustedes no caen en pecado nunca, pero si un día llegaran a caer en un pecado, cualquier pecado que fuera, revisen qué sucede en tu corazón. Y por pecado también estamos hablando faltas de amor en la manera de decir las cosas. Muchos faltamos al amor en eso, en la manera de decir la verdad. El pecado no está en que dijiste la verdad, el pecado es que te faltó amor al decir la verdad. Buscaste desquitarte, no buscaste que Él conociera la verdad. Y ahí radica el pecado, aunque lo que tú hayas dicho es verdad. Que el Señor nos haga ver, por eso necesitamos que Él nos haga ver. Pero esta parte que quiero que quedara claro es cuando peco, por ejemplo yo me voy a poner en primera persona, cometo un pecado, lo que sea, un pecado, lo que sea, de robo, me robé un carro, de paletas, claro, pero me robé un carro. ¿Qué siento en el corazón? ¿Me duele o me vale? ¿Qué pasa en mi corazón? Ya caí en pecado, ¿me duele o no me importa o me es indiferente? Para saber, ¿estoy vivo por dentro o estoy muerto por dentro? Tal vez por fuera no me vea tan peor, pero por dentro puedo estar muerto. Si yo puedo cometer un pecado sin que me duela, estoy muerto por dentro. Estoy muerto por dentro. Si yo soy de los que digo, cometo el pecado al cabo que me confieso, estoy muerto por dentro. Estoy muerto. No conozco a Dios, por eso estoy muerto, porque por eso no tengo la vida de Él.
por eso no tengo la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando cometes un pecado o una falta de amor? Te duele cuando te das cuenta de esa falta de amor, te duele cuando te das cuenta del pecado, te duele el dolor que le provocaste a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en tu corazón? O no pasa nada, o no importa, o bueno, tranquilo todo el mundo, hombre, le he ofendido tantas veces y no pasa nada. ¿Qué sucede? Revisen qué hay en el corazón para que sepan si tienen un corazón de carne o un corazón de piedra. Y si descubres que tienes uno de piedra, pues pídele uno de carne. Pero si nunca descubres que tienes uno de piedra, te vas a morir con tu piedra adentro. Necesitas reconocer qué tienes aquí. Como dicen los cholos, ¿verdad? ¿De qué estás hecho? Vamos a ver de qué está hecho este. Y así le va cuando dicen, vamos a ver de qué está hecho. Bueno, hay que saber de qué estamos hechos por dentro. Hay que saber qué tenemos, qué pasa dentro de nosotros. Después de pecar, ¿hay contrición o hay indiferencia? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? Si cometes un pecado y llegaras a sentir vergüenza de confesarlo, ¿es vergüenza por ti o vergüenza de la gran ofensa que le hiciste a Dios? ¿Qué es? Tienes que aclarártelo a ti. No importa que nadie lo sepa o que nadie lo entienda, eso no importa. Lo que importa es que lleguemos al conocimiento que Dios tiene de nosotros. Eso es lo que nos va a llevar al arrepentimiento, eso es lo que nos va a llevar a la conversión. ¿Qué? El amor. El amor, y si no es el amor, por lo menos el miedo al infierno, que sí existe, por lo menos el miedo al infierno. Pero un acto de contrición perfecto es cuando nosotros nos duele por amor a Dios. Un acto de contrición imperfecto, me duele por miedo al infierno. Son dos actos de contrición. Dios es tan bueno que los dos te salvan. Con que tengas miedo del infierno, no le hace que no lo hayas amado y ya tuviste miedo del infierno, te echa la mano el Señor. O sea, de plano el que se condene es porque desperdició absolutamente todo, no le importó absolutamente nada. Entonces, tenemos vida, ustedes están vivos, dormidos, pero están vivos. Y si están vivos, tienen la posibilidad de cambiar todo. Puedes ahorita revisar, puedes pedir la luz de Dios, puedes conocer a Dios, puedes purificar tus faltas, puedes todo. Cuando te mueras, ya no tienes tiempo de nada. Una vez muerto, ya nada más es ir a escuchar la sentencia que corresponde a tus actos. Pero ahorita estamos vivos y podemos cambiar. Que el Señor nos conceda la gracia. No dejen pasar, ya se nos fueron 2 semanas de la Pascua. Ya se nos escaparon 2 semanas. ¿Y dónde están los cambios? ¿Cuál es el impacto que tuvo la Pascua? ¿Cuál es el impacto? A ver, díganme, ¿qué diferencia hay entre que estuviésemos ahorita todos metidos en las casas porque pusieran una cuarentena muchísimo más restringida, con toque de queda? Nadie puede salir de sus casas para nada. ¿Cuál es la diferencia? Que estés encerrado allá y que estés aquí. Si no cambia. Si seguimos siendo los mismos tú y yo, ¿cuál es la diferencia? Porque muchos que les duele que estén los templos cerrados y que no haya celebraciones. Pero eres el mismo, tienes 20 años yendo a misa y eres el mismo. ¿Cuál es la diferencia que no vayas y que estés encerrado en tu casa? ¿Cuál es? La falta de contrición, mis hijos. Solo es la falta de contrición. Pídanla. Jesús dijo, pidan y se les dará. Pues pidan. Lo único que piden es que les alcance para pagar la renta. No, pues hay que pedir en grande, pidan la contrición, pidan lo que los va a llevar a la santificación, pidan, porque la santificación Dios hace cargo de todo en la persona, todo pasa a cuenta de Dios, todo pasa a cuenta de Dios. Pues que el Señor nos conceda la gracia de que no terminemos esta vida ni esta Pascua siquiera sin que lo conozcamos mejor, sin que conozcamos nuestra verdad. Sin que nos reconozcamos. Hay muchos pecados que ya se nos olvidaron, porque acuérdense que el que pega se le olvidan, pero al que le pegan no. Hay muchas cosas que tenemos que recordar, pedir perdón, purificar. Dile a Dios que te ayude. Él conoce toda tu vida.
desde el primer pecado que cometiste, que seguramente tú no sabes cuál es, Él lo conoce. Él lo conoce. Pidámosle la gracia de la verdad, que conozcamos. Hay que conocerlo a Él y su luz, su verdad va iluminando nuestra vida y vas a saber quién eres y vas a saber lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que ofende a Dios y lo que no lo ofende. Y si no lo hacemos, si no lo alcanzamos esto, pues será porque no nos importó lo suficiente. Pidámosle a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Nos ponemos de pie para expresar juntos